Listo. Entonces, les decía que vamos a revisar cómo calcular áreas netas efectivas y la resistencia a tensión de diferentes tipos de perfiles. Entonces, este problema que está planteado acá, pues como para que no copiemos el enunciado, está planteado acá en el curso y son estos problemas que les señalo acá, ¿sí? Entonces, estos son problemas propuestos, estructuras metálicas de la clase del 14 de febrero. Entonces, para que nos pueda rendir, entonces no copiemos el enunciado, sino que aquí lo tienen y vamos a dedicarnos a hacer el desarrollo de los ejercicios propuestos hasta donde nos alcance. Entonces, el primer problema propuesto es el de esta sección transversal. El problema dice que vamos a calcular el área neta efectiva de la sección armada mostrada en esta figura. Entonces, aquí, área neta efectiva de una sección armada, la cual se conecta con tornillos de 3/4 de pulgada de diámetro y vamos a considerar un U igual a 0.9. Vamos a chequear los dos estados límites de resistencia. El primer estado que es el estado de fluencia, por área bruta de la sección transversal, y en la clase pasada explicábamos que la resistencia a la tensión por fluencia del área bruta de la sección transversal era igual a 0.9 multiplicado por Fy multiplicado por Ag, donde ¿estás? Sí, ya la estoy grabando. Donde Fy es la fluencia del acero, donde Ag es el área bruta de la sección transversal o el área total de la sección transversal. Y el segundo estado límite de resistencia es la fractura del área neta efectiva. Y decíamos que la resistencia a la tensión de la fractura del área neta era igual a 0.75 multiplicado por Fu multiplicado por Ae, donde el Fu es la resistencia a la tensión del acero y el Ae era el área neta efectiva y acá el área neta efectiva era igual al U por
el área neta. Y el área neta no es más que el área bruta menos el área en los huecos. Entonces, acá AN es área neta y el área neta es igual al área bruta menos el área de los huecos. Cuando nosotros calculamos resistencias, nos damos cuenta que aquí tenemos dos condiciones o dos estados límites de resistencia. Fluencia por área bruta, que la calculamos con esta fórmula, y fractura del área neta efectiva, que la calculamos con esta fórmula que está acá. ¿Qué es la resistencia de diseño? La resistencia de diseño es el menor valor de estos dos estados. Entonces, si aquí nos da 10, la fluencia por área neta, 10 unidades de fuerza, la que sea, y aquí nos da 5 por fractura del área neta, 5 unidades de fuerza, entonces la resistencia de diseño para ese caso será 5. Resistencia de diseño es el menor valor de los estados límites de resistencia. Y acá tenemos dos valores, el de la fluencia por área bruta y el de la fractura por área neta. Entonces, vamos a chequear para este problema área bruta, área neta efectiva, y cuando tengamos área bruta, área neta efectiva, podemos calcular la resistencia de diseño. Pero para ello necesitamos conocer las propiedades mecánicas del acero que estamos utilizando. Para este problema vamos a utilizar acero A36. El acero A36 tiene un FY o un esfuerzo de fluencia de 36 KSI y tiene un FU, un esfuerzo de tensión de 58 KSI. ¿Qué tenemos nosotros acá? Tenemos una sección compuesta o una sección armada. Entonces, una sección que se arma con dos canales. Esta canal que está acá, esta canal que está acá, y esas dos canales se conectan con una platina de media pulgada por 11 y acá con una platina de media pulgada por 11 y por acá se pasan 1, 2, 3, 4 tornillos de 3/4 de pulgada de diámetro para en últimas tener una sección rectangular hueca. Entonces necesitamos primero calcular el área bruta de la sección transversal de esa sección armada. Entonces el área bruta de esa sección armada va a ser igual al área que tiene esta canal 10 por 25 más el área que tiene esta otra canal 10 por 25 más el área que tiene esta platina de acá más el área que tiene esta platina de acá. Entonces necesitamos conocer cuál es el área de una canal C10 por 25 y para poder conocer cuál es el área de esa canal C10 por 25 tendremos que entrar al manual del LRFD, que es el que para este caso nosotros estamos usando. Entonces busquemos en el manual del LRFD el área de la C10 por 25. Voy a abrirlo por acá, voy a buscarlo.
Entonces acá lo tenemos. Acá tenemos el C10 por 25. Ese perfil tiene un área bruta en pulgadas de 7.35 pulgadas. Primer valor de el C10 por 25. Entonces, vamos contabilizando las áreas. Entonces, el C10 por 25, C10 por 25 tiene un área bruta de 7.35 pulgadas cuadradas. 7.35 pulgadas cuadradas. Listo. Ya tenemos el área de una sola canal. Pero son dos canales, entonces ese valor lo multiplicamos por 2. Acá tenemos dos canales. Tenemos una canal aquí y otra canal aquí. Entonces el área de esas dos canales pues será el área de una sola canal multiplicada por 2. Es decir que área de dos canales va a ser igual a 2 multiplicado por el área que tiene una sola canal, 7.35 pulgadas cuadradas. Y si alguno me ayuda con este valor, por favor. 14.7 pulgadas cuadradas. Nos falta ahora entonces sumarle el área a las dos platinas. Pues acá tenemos dos platinas. Acá arriba tenemos una platina que tiene un espesor de media pulgada y que tiene un ancho de 11 pulgadas. Y aquí abajo está la otra que tiene un espesor de media y 11, son iguales. O sea que el área de esas platinas es dos veces el área de una platina. Entonces, área de las dos platinas entonces son dos platinas. Cada platina tiene un espesor o una altura de media pulgada y tiene un ancho de 11 pulgadas. Y acá tendremos entonces que el área de esas dos platinas es de 11 pulgadas cuadradas. Por lo tanto, el área bruta de la sección compuesta es igual a la suma del área de las dos canales más la suma del área de las dos placas, y esa suma es 25.7 pulgadas cuadradas. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? Entonces ahora necesitamos saber el área de los huecos, ¿sí?
Entonces, el área de un solo hueco. El área de un solo hueco va a ser igual al diámetro del hueco multiplicado por la altura del hueco. Y recordemos que el diámetro del hueco va a ser igual al diámetro del perno más 1/8 de pulgada. Este valor del octavo de pulgada nos lo da el LRDFD, que nos recomienda colocarle un GAT, una gabela, para que los hilos del perno no se dañen cuando lo vayamos a instalar. El problema nos dice que el diámetro de los pernos que vamos a utilizar para conectar las placas con las canales es de 3/4 de pulgada. O sea, este 3/4 de pulgada, que es el diámetro de los pernos, de los tornillos, le sumamos la gabela de 1/8. Es decir, que tendremos entonces que el ancho del hueco o el diámetro del hueco es 3/4, que es el diámetro del perno, 3/4 de pulgada más la gabela, que es 1/8 de pulgada, y tendremos el ancho del hueco. Sí, señor. Sí, te escucho. Alguien tenía una pregunta, pero no le escucho. ¿Cuánto nos da el ancho del hueco entonces? 7/8, que en decimales es 0.875. Entonces, acá en la figura, nosotros vamos a tener que la altura del hueco va a estar formado por la altura de la placa, que es media pulgada, y por la altura de la canal en esta ala de acá. Es decir, si yo hago esto grande aquí, este hueco tiene una parte acá arriba que tiene una altura de media pulgada, que es el espesor de la placa. Y tiene otra altura aquí abajo, que es el espesor que tiene la canal en el ala. ¿Dónde leemos este valor del espesor? Lo leemos en las tablas. Entonces vamos a las tablas y busquemos cuánto es el TF. Entonces acá nos dice esto, que el TF del C10 por 25 es de 0.436 pulgadas. Y este es TF, ¿sí? Sí, ¿cómo? En
Este de aquí, ¿cuánto es 7/16? Creo que lo aproxima. Acá. No, ya miramos en la figura que es TF. Voy a borrar esto aquí, punto 436 TF. Entonces, fíjense que acá la figura muestra lo que es TF, ¿no? TF es el espesor que tiene la aleta de la canal. ¿Sí? TF, que la figura lo muestra. Muestra como un promedio, porque fíjense que esto está como inclinadito acá. Entonces este es el TF, que habíamos dicho que era punto 486. Entonces, 10 por 25, 10 por 25, tiene un TF de punto 436 pulgadas. 0.436 pulgadas. Entonces esa va a ser la altura total que tiene el hueco, media pulgada aquí más el TF. O sea que el H del hueco, H del hueco es altura de la placa, 0.5 pulgadas, la altura de la placa, más el TF, 0.436 pulgadas, y entonces vamos a tener un hueco que tiene de alto 0.5 más 0.436, es decir, 0.936. 0.936 pulgadas. Y acá vamos a tener el diámetro del hueco. ¿Sí? Con eso podemos tener el área del hueco, que simplemente es el ancho por la altura, el área de un solo hueco. Entonces, el área de un solo hueco es el ancho del hueco por la altura del hueco. Calculemos entonces cuánto es el área de los 4 huecos. ¿Por qué 4 huecos? Porque a esa área bruta le descontamos un hueco, 2 huecos, 3 huecos, cada hueco, 4 huecos, y cada hueco tiene un ancho de hueco y tiene una altura de 0.936. Por ende, el área de todos los huecos es el ancho del hueco, que ya lo habíamos calculado acá, 0.875 pulgadas, por la altura del hueco, que nos daba 0.936. ¿Y cuántos huecos son? Son 4 huecos. Cuando operamos, obtenemos entonces el área de todos los huecos que conectan las dos canales con las dos placas. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene?
¿Y ese valor da cuánto? Entonces 3.28 pulgadas cuadradas, aproximando, ¿no? 3.276, 3.28 pulgadas cuadradas. Entonces tenemos área bruta 25.7, área de todos los huecos 3.28. Entonces necesitamos calcular ahora el área neta. Y el área neta ya sabemos que es el área bruta de toda la sección transversal menos el área de todos los huecos. Calculemos entonces cuánto es el área neta, que la representamos como área neta que es área bruta, el área bruta de la sección 25.7 menos el área de todos los huecos 3.28 pulgadas cuadradas, y tendremos entonces que el área neta es el resultado de esa operación. 25.7, ¿cuánto? 22, 42. Y ahora necesitamos saber cuánto es el área neta efectiva, y el área neta efectiva es el U multiplicado por el área neta. Y para el caso de este problema, nos da un valor de U de 0.9, pero más adelante vamos a explicar cómo calcular ese U. Tendremos entonces que el valor del área neta efectiva va a ser igual a área neta efectiva el AE es igual al U por el área neta. El problema nos dice que el U es igual a 0.9 y el área neta que calculamos es de 22.42 pulgadas cuadradas. Entonces el área neta efectiva es el resultado que nos da esa operación. Entonces, 20.18 pulgadas cuadradas. Listo. Entonces calculamos área bruta, área de huecos, área neta y área neta efectiva. Ahora calculamos la resistencia de diseño a la tensión por fluencia del área bruta y la resistencia de diseño a tensión por fractura del área neta efectiva. Simplemente reemplacemos los valores. Entonces, en la primera, la resistencia a la tensión por fluencia del área bruta es 0.9 multiplicado por FY multiplicado por AG. ¿De dónde nos queda entonces? Que eso es igual a 0.9 el FY de la 0 a 36, señor. Listo. Entonces 0.9, el FY de la 0 a 36, que es el que estamos utilizando para esta sección compuesta, es 36 KSI o 36 kilolibras
sobre pulgada cuadrada, y el área bruta de la sección transversal compuesta es 25.7 pulgadas cuadradas. Cancelamos las unidades congruentes, pulgadas del denominador, pulgadas del numerador, y obtenemos el valor de la resistencia a la tensión por fluencia del área bruta, que ese valor es, ¿cuánto? 832. Ok, listo. Ahora calculamos la resistencia a la tensión por fluencia del área neta efectiva y la resistencia a tensión por fractura del área neta efectiva es igual a 0.75 multiplicado por FU multiplicado por el área neta efectiva, que es AE. Acá tendremos entonces que esto es 0.75, el valor del FU, que es 58 KSI o 58 kilolibras sobre pulgadas cuadradas, y el área neta efectiva que nos había dado, no la hemos calculado, calculamos fue el área neta. Entonces calculémosla. Ah, aquí está. Esta es 20.18. 20.18 pulgadas cuadradas. Cancelamos las unidades congruentes y tendremos que la resistencia de diseño por fractura del área neta efectiva es 37.83. ¿Y cuánto es la resistencia de diseño? La resistencia de diseño es el menor valor de los estados límites de resistencia. En este caso tenemos dos. El primero que nos dio 832, que es fluencia del área bruta, y el segundo 877.83, que es fractura del área neta efectiva, razón por la cual cada vez que tenemos varios estados límites de resistencia, la resistencia de diseño es el menor valor. Entonces, para esta sección, la resistencia de diseño a la tensión es el menor valor, que para este caso es 832.68 kilolibras. Y esta resistencia de diseño mínimo debe ser igual a la resistencia requerida. ¿Y cuál es la resistencia requerida? El mayor valor de las combinaciones de carga. Y si la resistencia de diseño es mayor que la resistencia requerida, teniendo claro que la resistencia requerida es el mayor valor de las combinaciones de carga, la sección será adecuada para soportar las cargas actuantes. Preguntas. Resistencia de diseño es el menor valor de los estados límite de resistencia. ¿Listo? Resistencia de diseño. El menor valor de los estados límite de resistencia. Aquí tenemos dos estados límite de resistencia. El primero, que es fluencia del área bruta, que nos da un valor de 832.68. Y el segundo, que es
fractura el área neta efectiva, que nos da un valor de 877.83. Entonces, la resistencia de diseño o la capacidad es el menor valor de los estados límite de resistencia. Acá tenemos dos estados límite de resistencia a la tensión. El primero que nos da 832.68 y el segundo que nos da 877.83. Entonces, esta es la resistencia de diseño. Y la resistencia requerida, que lo revisábamos la clase pasada, es el mayor valor de las combinaciones de carga. ¿Y qué se debe cumplir? Que la resistencia de diseño sea mínimo igual o mayor que la resistencia requerida, que es el mayor valor de las combinaciones de carga. Si eso se cumple, entonces la sección compuesta es adecuada para soportar las cargas. Pero acá en este problema no hemos hablado de resistencias requeridas porque no hemos dado cargas actuantes de servicio, muerta, viva, sismo, etcétera, lo que revisamos en la segunda clase. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? Revisemos el segundo problema. ¿Sí? El segundo problema dice que nosotros tenemos un perfil WT8x50 de acero A992 que tiene dos líneas de tornillos de 7/8 de pulgada. O sea, acá una línea y otra línea. Y hay 4 tornillos en cada línea, separados cada 3 pulgadas entre sí, centro a centro. Si nosotros hacemos un corte longitudinal de ese WT8x50, lo que vamos a tener es lo siguiente. Corte longitudinal, entonces vamos a tener acá, acá, por aquí vamos a tener la aleta. Y lo que nos está diciendo el problema es que tenemos 4 tornillos, entonces aquí va a haber un hueco. Por acá el segundo tornillo, por acá el tercer tornillo y por acá el cuarto tornillo. Voy a echarle color a eso y lo que está en rojo son los huecos. ¿Cuántos tornillos en total voy a tener? 8. 8 tornillos. 8 serían. 8. De un lado 4. O sea, acá va a tener 4 y acá va a tener 4. Pero como los dos están a la misma altura, entonces yo acá no puedo ver el de atrás. Y esos tornillos están separados cada 3 pulgadas. Entonces, ¿cuál va a ser la longitud de la conexión? La longitud de la conexión es la distancia a los extremos de los tornillos. Esa longitud de la conexión se representa como L, razón por la cual la longitud de la conexión es de 9 pulgadas, porque es la distancia a los extremos. Esa es la longitud de la conexión, L, 9 pulgadas, distancia a los extremos, de las perforaciones extremas al centro, ¿sí? Al centro. Entonces, ¿cómo calculamos el coeficiente de rezago de corte? El U
es igual a 1 menos X trazo sobre L, donde el X trazo es centro de gravedad de la sección desde el lado conectado. Igual que el ejercicio anterior, vamos a calcular el área bruta de ese WT8 por 50. ¿Dónde la conseguimos? En el manual del proveedor. Entonces busquemos SWT 8 por 50. WT acá lo tenemos. WT8 por 50 tiene un área bruta de 14.7 pulgadas cuadradas. WT 8 por 50. Este perfil tiene un área bruta de 14.7 pulgadas cuadradas. Vamos a determinar entonces el área de un solo hueco. Entonces el área de un hueco es igual al ancho del hueco multiplicada por la altura del hueco. Entonces ya sabemos que el ancho del hueco es igual al diámetro del perno o del tornillo más una gabela de 1/8 de pulgada. Entonces acá tendremos que el enunciado nos dice que los tornillos que se utilizan acá son tornillos que tienen un diámetro de 7/8 de pulgada. Acá tendremos 7/8 de pulgada más la gabela que es 1/8 de pulgada. En este caso el ancho del hueco es igual a 1 pulgada. ¿Preguntas hasta allí quién tiene?
Entonces, fíjense acá que el lado que está conectado es este. Entonces tendremos que buscar el centro de gravedad desde el lado conectado, es decir, que en este caso va a ser Y, porque lo que está conectado es con respecto a X. Busquemos entonces cuánto es ese valor de Y. Nos vamos entonces. Como lo mencionábamos, para este caso en la primera hoja están todas las dimensiones y la siguiente hoja continúa con el número 50 y ya ahí se muestran las propiedades geométricas de la sección transversal. Entonces vamos a la siguiente hoja y vamos a mirar el Y. Entonces continúa con el 50 y el Y es 1.76 pulgadas. Acá en la figura lo vemos, ¿no? El Y, el centro de gravedad con respecto al lado conectado. Y ese valor es de 1.76. O sea que ya nosotros podemos determinar el valor del U, que es 1 menos el X trazo sobre L, donde el X trazo es el centro de gravedad con respecto al lado conectado. Acá el lado conectado es este, ¿no? En el dibujo esta T está invertida, pero el lado conectado es este y tiene un valor de Y de 1.76. Reemplacemos entonces los valores y calculemos el valor del U. Es decir, que el valor del U, al reemplazar los valores, U va a ser igual a 1 menos el X trazo, que es 1.76, dividido en L, que es la longitud de la conexión, distancia a las perforaciones extremas, 9 pulgadas, y acá tendremos entonces el valor del cálculo de U, que para ese caso es 0.8. 0.8, y siempre ese valor debe ser menor o igual que 0.9. Si nos da mayor de 0.9, entonces seleccionamos 0.9. Ya tenemos el U, entonces si cogemos ese U y lo multiplicamos por el área neta efectiva, tendremos el área neta efectiva. Entonces, para saber cuál es el ancho del hueco, nosotros tenemos que nuestro hueco tiene un ancho de 1 pulgada y que tiene una altura. Esta altura va a ser el espesor del WT 8 por 50. Busquemos entonces cuánto es el espesor del WT 8 por 50. El WT 8 por 50 tiene un espesor. Acá en la figura vemos que es TF. Ese tiene un valor de 8 por 50 tiene un espesor de 0.985 pulgadas. Entonces TF es igual a 0.985 pulgadas. Entonces el área del hueco va a ser igual al ancho
por la altura. Pero ¿cuántos huecos tenemos nosotros? Tenemos 2 huecos. Por ende, el área de los huecos, de todos los huecos, va a ser igual. Tenemos 2 huecos y cada hueco tiene un ancho de 1 pulgada y tiene una altura de 0.985 pulgadas, de donde el área de los 2 huecos es lo que sale de esa operación. $1.97. Calculemos entonces el área neta de la sección transversal. Área neta igual área bruta menos área de todos los huecos. Área bruta de 14.7 pulgadas cuadradas menos área de todos los huecos. Los 2 huecos tienen un área de 1.97 pulgadas cuadradas. Y el área neta nos da entonces el resultado de esa operación. 12.73. Calculemos ahora cuánto es la resistencia de diseño. La resistencia de diseño, que va a ser el menor valor del estado límite de fluencia por área bruta y el estado límite de fractura por área neta efectiva. Para el primer caso, la resistencia a la tensión es igual a 0.9 multiplicado por el FY multiplicado por el área bruta. Necesitamos saber cuánto es el FY, y el acero que propone el problema es un acero A992. Entonces buscamos cuál es el FY y el FU de ese acero, que también lo encontramos en el manual. Acá en el manual buscamos al principio y tendremos cuáles son esos valores para el A992. Voy a buscarlo acá porque no hacer 992.
al 501, a 325, 572, no lo encontré, no lo encontré. Bueno, cambiemos ese valor por A36 también, ¿sí? Porque no lo encontré. Entonces vamos a suponer que este es A0, A36 para el caso del problema. Entonces suponer que es A0, A36. Voy a mirar acá a ver si de pronto ya lo encontró, el A992. O ya está buscando nada. A suponer que es A36. Ya sabemos que A36, FY es 36 KSI y FU 58. Ya tenemos todo y ya podemos calcular la resistencia a la tensión. Entonces, para A36 tendremos que la resistencia por fluencia es 0.9 multiplicado por 36 KSI o 36 kilolibras sobre pulgadas cuadradas multiplicado por el área bruta, que es de 14.7 pulgadas cuadradas, o sea, área bruta del perfil. Acá tendremos el valor de la resistencia de diseño a la fluencia por área bruta, lo que nos da ese valor, 0.9 por 36 por 14.7, 476, 476.28 kilolibras. Y el segundo estado, que es el estado de fractura del área neta efectiva, que establece que la resistencia a la tensión es igual a 0.75 multiplicado por el FU multiplicado por el área neta efectiva y reemplazamos los valores. Entonces aquí tendremos 0.75 multiplicado por el FU, que para el caso de la 0 a 36 es 58 kilolibras por pulgadas cuadradas. Bueno, ahí me escribieron el dato. Acá dicen que acá me escribieron, listo, ok. El valor del A992 tiene FY de 50 KS6 y FU de 65 KS6. Gracias, Andrés. Listo. Entonces, corrijamos acá. Entonces dice que el A992, este tiene FY de 50 KS6 y tiene FU de 65 KS6. Corrijamos acá entonces con el A0S. Entonces es $50 y acá 65. El primero es 0.9 por 50 por 14.7, 661.5 kilolibras.
y en el segundo falta multiplicar por el área neta efectiva, 0,75 por FU por el área neta efectiva. Y el valor del área neta efectiva, creo que lo habíamos calculado por acá, no la habíamos calculado, entonces calculémosla. El área neta efectiva es el U, que es 0,8, multiplicado por el área neta, y el área neta es 12,73. Entonces acá tendremos que para el estado de fractura por área neta efectiva es el resultado que nos da de esa operación. 0,75 por 65 por 0,8 por 12,73. 0,75 por 65 por 0,8 por 12,73. 496,47 kilolibras. ¿Cuánto es entonces la resistencia de diseño, muchachos? Resistencia de diseño, ¿cuánto es? Segunda. 496,47 kilolibras. ¿Preguntas, dudas hasta allí? ¿Quién tiene? No, señor. Profe, qué pena, es que no entendí ese 0,8, ¿por qué se coloca ahí? Porque el área neta efectiva es igual al U multiplicado por el área neta. Este U lo habíamos calculado arriba y nos da un valor de 0,8. Y el área neta la habíamos calculado acá y es de 12,73. O sea, reemplazamos a E por su equivalente, que es U por el área neta. Ah, ya, listo. Para el siguiente problema tenemos un elemento en tensión formado por un ángulo simple, el cual está conectado a una placa de nudo, como se muestra en la figura. El esfuerzo de fluencia de este acero es 50 kSI y el esfuerzo de tensión es igual a 70 kSI. Los tornillos tienen 7 octavos de pulgada de diámetro y el ángulo es un ángulo L4 por 4 por 7 16avos de pulgada. Y la idea es calcular cuánto es la resistencia de diseño a la tensión de ese ángulo 4 por 4 por 7 16. Entonces vamos a calcular el U con la ecuación U igual 1 menos X trazo sobre L. ¿Cuánto es la longitud de la conexión? Tres pulgadas, gracias. Distancia centro a centro,
Tenemos que la longitud de la conexión es 3 pulgadas. Tenemos el primer valor de que la longitud de la conexión es igual a 3 pulgadas. Perfecto. Ok. ¿Cuánto es el área bruta? El área bruta de ese ángulo. Alguno que me ayude con ese valor rápido, por favor. ¿Qué ángulo es? 4 por 4 por 7, 16. Cuatro por 4 por 7, 16. Tiene un área de 3.31 pulgadas cuadradas. ¿Cuánto es el centro de gravedad del lado conectado? Para este caso los dos lados son iguales, entonces el X y el Y va a ser el mismo valor, ¿no? Entonces ese valor es 1.16 pulgadas. ¿Cuánto es el valor del U? Entonces el U va a ser igual a 1 menos el X trazo sobre L, es decir, que el U va a ser igual a 1 menos el X trazo, que es 1.16 pulgadas, dividido entre 3 pulgadas. Tendremos entonces que el U es igual 0.61. ¿Cuál es el ancho de un solo hueco? El ancho de un solo hueco, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 1 pulgada. Gracias. ¿Y cuál es el área de un solo hueco? Entonces recordemos que en el ángulo el primer valor es un lado, el segundo valor es el otro lado y el último valor es el espesor que tiene el ángulo que es constante para los dos lados. Entonces, si nosotros cortamos esto acá, en la sección transversal vamos a ver un solo hueco, o si cortamos esto acá, en la sección transversal vamos a ver un solo hueco. Entonces si hago el dibujo aquí al lado, pues aquí tengo un lado del ángulo que mide 4 y acá tenemos el lado del otro ángulo que mide 4 y por acá en esta zona solamente vamos a tener
vamos a tener un hueco. Un hueco que tiene un ancho del diámetro del hueco y un espesor que es de 7,16. Por ende, el área del hueco va a ser igual. Área de hueco el ancho del hueco que tiene 1 pulgada y el espesor o el ancho del hueco, el espesor del hueco, la altura del hueco es 7,16 de pulgada. Entonces recordemos que el ángulo es un lado que mide 4, este lado mide 4, el otro lado que mide 4 y el espesor que es constante. El espesor que es constante. Acá este ángulo tiene un espesor de 7,16 de pulgada. Tendremos entonces que el área del hueco es igual a 0,44 pulgadas. ¿Cuánto es entonces el área neta efectiva? El área neta de ese perfil. Área neta es igual al área bruta menos el área de los huecos. El área bruta es el área del ángulo, que en este caso es 2.87. Gracias. Listo, 3,31 pulgadas cuadradas. Menos el área de los huecos. En este caso solamente hay un hueco, ¿no? En este caso solamente hay un hueco en la sección transversal. Si yo corto esto acá, solamente voy a ver un hueco. O si corto esto acá, solamente va a haber un hueco. El corte no es longitudinal, el corte es transversal. Entonces tengo que descontarle el área de un hueco, que es 0,44 pulgadas cuadradas. Y tendremos entonces que el área neta es 2,87 pulgadas cuadradas. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? Profe, Señor. el área, el área del hueco no tendría que ser más de 7,16. Ahí ¿Cómo? detrás no se pintan como una platina. ¿El área qué? ¿El área del hueco? ¿No tendría que ser qué? Pues el espesor del ángulo que son 7,16 Sí. y atrás se muestra una platina. Esta es la Esa platina platina. no sé. Esta es la platina en la cual se va a conectar mi ángulo, ¿no? Entonces nosotros estamos determinando es la resistencia a la tensión de el ángulo. Este ángulo solo que está conectado a una platina, entonces por acá va a estar una platina a la cual se va a conectar el elemento, entonces por aquí va a pasar un tornillo.
que conecta la platina No con el el... área, sino la altura. Perdón. ¿Cómo? No el área, sino la altura. La altura del ángulo es 7,16. ¿Sí? O sea, mi ángulo tiene un lado que mide 4 pulgadas, otro lado que mide 4 pulgadas, y el espesor del ángulo es constante en todo el ángulo, 7,16, y acá el espesor de esto es 7,16. Por aquí va mi hueco, por aquí va mi hueco. Entonces mi hueco, este lado de acá es el diámetro del hueco, es decir, 1 pulgada. Y este otro lado de acá es el espesor del ángulo. O sea que yo tengo un hueco, si lo hago más grande aquí, acá tiene 1 pulgada de ancho de hueco y acá tiene 7,16 avos pulgadas de espesor. Entonces, esta área de este hueco es 1 por 7,16. 0,44 pulgadas. Entonces, 1 por 7,16, 1, que es el ancho del hueco, por el espesor que tiene el hueco es 0,44 pulgadas cuadradas. No sé si fui claro en lo que preguntas. Pero me refería a la altura del hueco, si no, la platina de atrás no se tiene en cuenta porque pues solo se está analizando el ángulo. Correcto, solo se está analizando el ángulo. No necesitamos conocer las medidas de la platina, porque el enunciado del problema lo que nos está pidiendo es un miembro en tensión formado por un solo ángulo. ¿Cuál ángulo? El 4 por 4 por 7,16. Nosotros también tendríamos que revisar la resistencia a la tensión de la platina y mirar cuál elemento es más débil, si o el ángulo o la platina de conexión. En este caso, lo que nos pide el problema es revisar la resistencia a la tensión del ángulo. Vale, gracias. Entonces ya tenemos área neta de 287. Ya podremos entonces calcular nuestra área neta efectiva, que es el U multiplicado por el área neta. Y acá tendremos entonces que el U es 0,61. 0,61. Entonces U de 0,61 y el área neta efectiva de 2,87 pulgadas cuadradas. Entonces tendremos que el área neta efectiva va a ser 0,61 por 2,87, que eso es 1,75. 1,75 pulgadas cuadradas y calculamos la resistencia a la tensión por fluencia del área bruta, 0,9 multiplicado por el FY. Para este caso, el enunciado del problema nos dice a nosotros que el FY es de 50 de 6 o 50 kilolibras sobre pulgadas cuadradas y el área bruta del ángulo es 3,31 pulgadas cuadradas. Segundo estado límite de resistencia, fractura del área neta efectiva, esto es 0,75
multiplicado por el FU, que para el caso del problema nos dice que el FU es 70 kd6 o 70 kilolibras sobre pulgadas cuadradas, multiplicado por el área neta efectiva, que es 1.75 pulgadas cuadradas. Acá tendremos para el primero, que nos da 0.9 por 50 por 3.31, 148.95 kilolibras. Y para el segundo estado, 0.75 por 70 por 1.75, 91.87 kilolibras. Entonces, la resistencia de diseño es el menor valor y en este caso gobierna fractura del área neta efectiva. Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene? No pregunto,